Muy buenas tardes, queridísimos amigos, ¿cómo están? Doctor, Bien, buenas profe, tardes. buenas Buenas tardes. tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas, profe. ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchachos, por favor, a cuidarse con eso del coronavirus. Acabó de fallecer un cliente mío, se lo llevó en 3 días. Puches. A Uribe le dio. Yo le digo, pero no le pasa nada. No. A Uribe le dio. Mi abuelo murió hace 2 días de COVID, muchachos. Lo siento mucho, hermano. Ay, lo Por siento, favor, abuelito. cuidémonos mucho, de verdad. Uy, sí, la verdad sí está muy pesada esa situación. Dios mío. Mis queridísimos amigos, quería hablar con ustedes del tema de... ya me faltan simplemente 2 grupos por terminar de leer. Yo ya creo que el primero que analicé fue el de Dayana, si mal no estoy, que me envió, pero tengo una confusión y me toca ahorita con el monitor mirarla, porque había unos muchachos que no habían alcanzado sobre la hora y me pidieron hacerlo después y se me cruzaron con los del otro curso, entonces necesito mirar muy bien eso en las listas, ¿vale? Para mirar eso, bueno, ese por ese lado. Ahora, ya entrando en materia, mis queridísimos amigos, yo les había dicho que hoy íbamos a hablar del error de tipo y el error de prohibición para recalcar esos temas y dejarlos un poco más claros. ¿Listo? Mis queridísimos amigos, hay un video muy dinámico, dura 5 minutos, en el cual se explica fácilmente el error de prohibición y el error de tipo. Error invencible y error vencible en cada una de esas categorías. Entonces, pues nada, empecemos. Uy, yo he reportado la cátedra en un segundo, por favor. Profe, pero el libro según eso dice el error de prohibición y la ubicación sistemática, ¿no? Sí, señor. Mm. Entonces, listo. Vamos a ver el tema de una vez. Voy poniendo el video. En el derecho penal existe el error, por lo que en este video te explicaremos cuáles son y en qué consisten. Estas son el error de tipo y error de prohibición. El error de tipo se analiza dentro de la tipicidad y el error de prohibición se analiza dentro de la antijuricidad. Ahora bien, el error de tipo o error de hecho es la representación errónea de los elementos que integran el tipo objetivo del delito. Dicho en otras palabras, el agente actúa con una comprensión distorsionada. Te voy a poner un ejemplo. Juan es cazador y está en el bosque. De pronto ve que dentro de uno de los árboles algo se mueve, por lo que Juan dispara, pensando que es un animal que debía de cazar. Sin embargo, este era su amigo Luis, que producto del disparo muere instantáneamente. Como ves, el sujeto activo, en su representación mental, era que detrás del arbusto había un animal y en consecuencia su voluntad iba dirigida a disparar y matar un animal. Lástima que era una persona. El error de tipo puede ser vencible o invencible. Esto depende de la gente, si él pudo haber obtenido un nivel de conocimiento capaz de evitar el resultado lesivo. En el caso del cazador, podría ser vencible el error si fuera un deporte que practicaba habitualmente. En este caso, él podía distinguir personas de animales o tomar precauciones necesarias para que no hubiera ocurrido el error. Por lo que si el error es vencible, se castigará como un delito imprudente o también llamado delito culposo. Ahora, será error invencible cuando las circunstancias del hecho y personales del autor no podría ser vencido de ninguna manera. Ejemplo, imagina al cazador, en este caso,
principiante, sin ninguna experiencia. Era su primer día, debutaba como cazador. Por lo que si el error es invencible, la persona no tendrá ninguna responsabilidad penal. El error de prohibición. El error de prohibición se produce en la representación que hace el autor de la acción sobre la ilicitud de la conducta. Dicho en otras palabras, el agente cree que lo que está haciendo no es delito. Ejemplo, un ciudadano iraquí visita a Perú y porta un arma de fuego sin licencia, convencido de que esta es una conducta permitida. Ahora, será error de prohibición vencible si este ciudadano iraquí ya había viajado a Perú y también a otros países, por lo que teniendo en cuenta su alto grado de instrucción de esta persona, tenía la posibilidad de conocer el ordenamiento jurídico peruano. Finalmente, será error de prohibición invencible cuando este ciudadano iraquí nunca hubiera salido de su país, pero además proviene de una zona rural, por lo que no era posible conocer previamente el ordenamiento jurídico peruano. Y no olvide que en el primer caso la pena será atenuada y en el segundo será absuelto. Síguenos y comenta de qué tema les gustaría que hablemos. Listo, mis queridísimos muchachos. ¿Lo pudieron comprender fácil o no? Sí, claro. Sí, perfecto. Sí, profe. Aunque ya está entendido con sus ejemplos, ¿no? Pero Ahí simplemente para que reforcemos y les voy a enviar aquí al grupo, les envío el link. ¿Listo? Bueno, mis queridísimos amigos, quiero traerles un tema bien interesante que es, cuando hablamos de conductas dolosas, yo les decía y les explicaba ayer, oiga, un momentico, recuerden que el Código Penal es doloso, excepcionalmente culposo. Y para que sea culposo, toca que el mismo código señale la conducta. Traemos el ejemplo del homicidio del artículo 103, el que matare a otro. No dice en ninguna parte que sea dolo, pero se entiende que es dolosa la conducta. Y traíamos el 109 que dice el que por culpa matare a otro. Listo, mis queridísimos amigos. Resulta que hay una denominación que no sé si ustedes lo han escuchado, que es el iter criminis o camino criminal. ¿Se han oído hablar de ello? no. No, profe. No, señor. No, señor. Listo. El iter criminis, lo podemos decantar en 4 pasos, que a su vez van a tener unos subdesarrollos al interior. Son elementos ideativos, que es cuando se idea se crea la idea criminal, ideativos. Luego siguen los preparativos, cuando la persona empieza a buscar cómo preparar su idea criminal, si necesita comprar armas, bla, bla, bla. Vienen los ejecutivos, es cuando la persona ya empieza a poner en marcha el plan criminal, y vienen los consumatorios. Los consumatorios es cuando ya, como dice su nombre, se consumó la conducta. Pues bien, ese primer punto, en los ideativos, vamos a tener que esto se denomina una fase interna subjetiva, mis queridísimos amigos. Esa fase interna subjetiva se divide en 3 subcategorías. Primero, tenemos que ver que el primer punto es la ideación. Como lo venía diciendo, en esos elementos ideativos, el primer punto, su punto es ideación. Ahí vamos a mirar la persona que va a hacer, pensar la idea criminal. El ejemplo que traigo. Resulta que Shakira vive en este mismo edificio, entonces voy a coger a Shakira y la quiero violar. Perfecto. Como ella vive en un apartamento más arriba, entonces ella se monta siempre al ascensor sin escoltas, yo me voy a montar y la llevo a mi apartamento y la accedo. Listo. Esa es la idea criminal, ¿cierto? Ya después de eso, mis queridísimos amigos, viene la segunda subcategoría, que es la deliberación. El ser humano delibera y dice, oiga, voy a ponderar qué
y qué contras puedo tener en mi acción criminal. ¿Puedo tener éxito? ¿Cómo me pueden llegar a detener? ¿Cómo me puedo librar? Entonces, todas estas situaciones mentales las va a traer esa persona al juego y va a llegar a deliberar. Y finalmente viene la tercera subcategoría, que es resolver. Y en esa categoría lo que hace es resolver. ¿Cometo o no cometo? ¿Cometo o no cometo una conducta? Entonces, mis queridísimos amigos, y les hago el recorderis. Son 4 pasos en el intercrímenes: elementos ideativos, elementos preparativos, elementos ejecutivos y elementos consumatorios. Perfecto. Y dentro de ese primero, que es los ideativos, tenemos la ideación, la deliberación y la resolución. Listo. Muchachos queridos, ustedes hasta el momento, yo tengo la idea criminal de accederla. Digo, perfecto, voy a accederla, para eso necesito que el celador bloquee las cámaras para que no quede en evidencia. Yo voy a usar un pasamontañas, voy a usar un cuchillo, con el cuchillo la llevo al apartamento, dejo mi apartamento abierto para que pueda ingresar de una vez, y todo eso en el instante mientras su esquema de seguridad la está dejando en toda la entrada. Listo, muchachos, hasta ahí. ¿Cómo lo ven? ¿Es punible o no es punible? Sí, es punible. Sí, es punible. Punible porque si No es punible, profe, porque está en su idea, está en la ideación y usted está teniendo la idea dentro de su cabeza. A menos que le cuente a alguien, ya podría hacer algo, pero usted no le ha contado a nadie, lo tiene en su cabeza, y si nadie Perfecto. sabe su idea, ¿cómo Juliancho, lo van a juzgar? así es. Juan Guillermo, te escucho. No es punible porque no se ha ejecutado la acción. Ok. Pues mis queridísimos amigos, aquí hay un punto que es muy cierto, y es que las ideas criminales no delinquen. Y eso en un contexto jurídico quiere decir no es punible. Hasta el momento no es punible. José, cuéntame. No, una simple pregunta, doctor. Entonces, en el caso del autor intelectual, ¿él Bien. hasta dónde llega? ¿Tiene alguna relación con la primera parte, con lo ideativo? Claro, es el que idea, el que estructura la idea criminal. Pero bien interesante, quiero que sepan una cosa. Autor intelectual no existe en nuestro sistema procesal actual, ¿listo? Nosotros tenemos es determinador, que lo vamos a ir viendo, ¿listo? Y en ese sentido, doctor, pues por eso lo dije que sí podría ser punible, porque si posterior a una investigación se llegara a mirar que, por ejemplo, hubo un concierto para delinquir y alguien fue el que determinó. Claro, pero para allá voy. Déjame. Pero se ejecutó, ¿no? Ahí sí se ejecutó, entonces. Exactamente. Es que No, aquí. qué pena, ¿me Que puede la idea repetir? no hay Porque ejecución ya de la no hay... acción. ¿Cómo? Perdón, Juliacho. Profe, disculpa. En la idea, habla. A ver, gracias. A ver Pongamos si la comprendí manita bien. para que sea más ordenado, ¿no? A ver si comprendí bien. Ahora no se llama autor intelectual, sino determinador. Así es, tal cual. O sea, autor determinador. No, se llama determinador, simplemente. Pero el determinador. Profe, ¿en qué artículo? El determinador es el mismo intelectual, ¿verdad? O sea, ¿solo cambia el nombre o qué? Exactamente, solo cambió el nombre. Esto está en el artículo que leímos ayer. Eso está como en el tren. Son los primeros. El de cómplice. Autores. 29 y 30. ¿Vale? En esos artículos, 29 y 30. ¿Listo? Juliancho, ¿más a decir algo? Profe, no, para decir el compañero que él decía que puede ser punible la conducta, no puede ser punible porque no se ha ejecutado la acción, aún está en la cabeza de la persona que está ideando como tal la conducta. Entonces, si no se ha generado como tal una acción y todavía es una idea que está dentro de la cabeza de alguien que no podemos leer ni saber qué va a cometer, pues obviamente es una conducta que no se puede, en este caso, pues, legalizar. Exactamente.
Es totalmente lógico. ¿Cómo podemos abrir la cabeza para mirar qué tiene adentro? Es imposible. Pero, bueno, volvió a levantar la mano. Juan, cuéntame. Profe, en el caso de Zamboni, él premeditó, él hizo todo, pero él sí ejecutó. Exacto. Exactamente. Eso es. Perfecto. Sandrita, cuéntame. Doctor, yo tengo una pregunta. Si, pues lo que usted acaba de decir, que la idea está ahí y que no es punible. Pero, ejemplo, si yo entro a su apartamento y yo encuentro los planos, encuentro pues todos los escritos, que las fotos, que le hace una persecución, a qué hora sale, a qué hora entra, todo como lo está planeando y usted lo palpa, ok. Tranquila. Mira, ojo, cuando yo les estoy diciendo hasta ahora la idea criminal va en una fase interna o subjetiva. ¿Listo? Está aquí, no ha salido de aquí, ¿vale? Entonces, en ese escenario ya viene la calentura. La calentura es la fase externa o objetiva. Y la fase externa o objetiva resulta, mis queridísimos amigos, que acá viene ya los elementos preparativos. Y dentro de los elementos preparativos, que es el segundo rango, ¿recuerdan? Ideativos, preparativos, ejecutivos y consumatorios. En ese segundo punto, preparativos, vienen otras categorías. Y viene, lo primero, una manifestación. Manifestación. ¿Qué pasa? Que esa manifestación puede existir o no puede existir. ¿A qué me refiero? Yo puedo contarle a un tercero, voy a cometer tal delito. Simplemente con comentarlo, un momento. Ya lo exteriorizó. Ya puede llegar inclusive a ser punible. Uy, pero ¿cómo así? Claro que puede ser así. ¿O ustedes no recuerdan cuando existía los procesados por parapolítica? Simplemente con reunirse un político con un paramilitar, judicializaban al político. Profe, ¿esos son como las apologías? Como la apología Sí. del genocidio, que es idealizar matar a una secta específica. Exactamente. Entonces, queridísimos amigos, simplemente comentárselo a alguien ya puede llegar a ser punible. Ojo, puede llegar a ser punible. Ahora bien, pueda que exista un plan criminal como el que yo estoy ideando de acceder carnalmente a Shakira y no necesito contárselo a nadie. ¿Cierto? Pueda que no necesite contárselo a nadie, pero pueda que necesite contárselo a alguien. Por ejemplo, yo necesito contárselo o contar con el concurso del vigilante. Claro, el vigilante es el que me va a apagar las cámaras, el que me va a avisar exactamente cuándo ella va a montarse en el ascensor. Bla, bla, bla. Listo. Ahí sí, ¿qué es peor? Listo. Resulta que en esos preparativos también viene propiamente dicho la preparación. Y la preparación, mis queridísimos amigos, Sandrita, lo que tú estabas diciendo, los planos, cuánta pendejada exista. Para este caso, entonces viene el cuchillo, el pasamontañas, los condones, mejor dicho, lo que quieran. ¿Listo? Eso ya es preparar la idea criminal. Y por eso ya se puede judicializar. Desde luego, eso es de una relevancia importantísima para el derecho penal, porque ahí ya se tiene elemento material probatorio y se pueden frustrar inclusive situaciones a futuro, como ya está exteriorizado. Y la exteriorización, si no hay manifestación, viene siendo la preparación. Puede llegar a ser los planos. Voy a poner una bomba, entonces, más o menos ¿recuerdan lo del Andino? Sí, señor. La bomba Sí, en el baño. claro que sí. La bomba del Andino que cogen unos muchachos y dicen, no, es que claro, este muchacho estuvo en tal café internet mirando las fotos del Andino. Este otro tenía estos planos, este otro plan. Si no hubiese estallado la bomba y los hubiesen cogido así con estos elementos, podría haberse judicializado. ¿Listo? Y ya, mis queridísimos amigos, entramos a la tercera fase, que es la ejecución. Y la ejecución puede llegar a estar maniatada
con la consumación o maniatada con la no consumación. Es decir, si realicé el acto o no lo realicé. Si no lo realicé, puede llegar a existir dos vertientes. Que sea, mis queridísimos amigos, por causas, ¿cómo lo digo? Si no lo realicé puede ser porque yo no quise. Finalmente, me monté al ascensor. Sandrita, cuéntame. Bueno, cuando el doctor manifiesta, bueno, yo descubrí que usted tiene todo planeado el tema de cometer ese acto. Yo voy y lo denuncio, ¿sí? Y le digo, mire, acá el doctor Diego tiene acá un tema y encontré esto, fotos, todo. Ahí, ¿por qué delito sería que lo fueran a judicializar? ¿Cuál sería el delito? No lo realizó, pero sí está en esa fase de planeación. Como no lo exteriorizó, pero yo le encontré esas cosas en su apartamento y voy y lo denuncio. ¿Ahí cuál delito sería y cuál delito le cabe? Dependiendo. Dependiendo el tipo penal. Resulta, Sandrita, muy buena pregunta. Al interior del Código Penal hay algunos delitos que son de peligro. Hay otros delitos que son de resultado. ¿Qué quiere decir peligro? Por ejemplo, un porte ilegal de armas. Fíjate que para que te procesen por el porte ilegal de armas, no necesitas, ¿cómo decirlo? Accionar el arma. Simplemente con la tenencia o portarlo. Hay otros delitos, por ejemplo, que son de peligro. Ustedes han visto, hace poco cayó una banda de tramitadores en Palo Quemado. Cuando hacen el allanamiento, a ellos no los cogen, Sandrita, no los cogen realizando ningún acto ilegal en el momento, pero en cambio, exactamente, no hay ninguna flagrancia, pero sí les encuentran todos los instrumentos, todos los instrumentos propios y el material propio para demostrar la falsedad. Esto ocurre mucho con los, por ejemplo, los que falsifican las tarjetas de crédito y demás, que cada rato los cogen con tarjetas, con cédulas falsas y todo el cuento. Resulta que, mi queridísima Sandrita, hay delitos que por más que yo tenga escrito, mis queridísimos amigos, todo un plan criminal, no pueden llegar a ninguna resolución o no pueden llegar a ser judicializados por la simple y llana razón que necesitan para tener relevancia penal, necesitan de la consumación. Pero más adelante, mi Sandrita, sí vamos a tratar de mirar en los últimos minutos de la clase, vamos a tratar más de mirar esto a profundidad, porque pues esto ya son estructuras del tipo penal y lo vamos a mirar las categorías que hay. Pero muy buena pregunta. Dependiendo del tipo penal, se puede llegar a determinar si existe o no la viabilidad de una conducta reprochable. Juan, te escucho. Profe, ¿por qué cuando a alguien le imputan el porte ilegal de armas, por qué le meten fabricación? Porque el tipo penal no tiene intrínseco. Si nosotros, lo que pasa es que hay tipos penales monoofensivos, pluriofensivos. Monoofensivos es que protegen solo un bien jurídico tutelado, pluriofensivos que tienen varios bienes jurídicos tutelados y tienen varias descripciones típicas, pero eso lo vamos a ver también más adelante, que ya cuando trabajemos solo tipos penales. Por ejemplo, el tipo penal de homicidio dice el que matare, listo, pero no dice con arma blanca, no dice nada, el que matare, listo. El porte ilegal o el tráfico de estupefacientes, vamos a mirar que el que lo porte, el que lo transporte, el que lo distribuya, el que lo prepare, mejor dicho, tiene de todo, ¿listo? Y todo eso viene inmerso en el mismo tipo penal, pero cuando se va a hacer una adecuación típica, cuando se va a hablar de tipicidad, solo podemos coger uno de esos ítems. ¿Listo? Porque si no pueden ser contradictorios. Pueden ser no, con seguridad son. ¿Por qué? Porque normalmente
son contradictorios entre sí. Lo que buscan es buscar un margen más amplio. No, y lo que le digo, digamos, y el Camilo me dijo, antes le dije, ¿qué se va a poder hacer, marica? Si entrega el carro, ¿qué va a hacer? Ah, marica, es que me ofreció. Micrófono. Por favor, micrófonos. Jennifer, cuénteme. Gracias, profesor. Yo tengo una pregunta, pues digamos que dependiendo de lo que usted nos estaba explicando ahorita de la tipicidad, ¿eso quiere decir que hay delitos que si no tienen como elemento la acción no se pueden castigar? Es decir, ¿no se les puede dictar un castigo? Sí, por ejemplo, bueno, es que vamos para más adelante. Dejémoslo cuando lleguemos a los tipos penales, que quiero hacerles bien claridad sobre esos puntos. Y me gustaría, mis queridísimos amigos, los que puedan acceder a un código penal que se llama el Código Penal Esquemático. En un segundo y les hago un escenario. Miren, este código, el Código Penal Esquemático, resulta que va a tener un gran apoyo para comprender toda esta situación. Vamos a un tipo penal. Resulta, mis queridísimos amigos, lesiones personales, por ejemplo. Yo puedo tener la idea criminal de cómo ir a lesionar personal, a darle en la jeta a Chamorro, le voy a dar en la jeta a Chamorro, y tengo todo escrito y tengo, mejor dicho, te lo voy a dar con un bate y todo. Me pueden coger con el bate. Pero resulta que ese delito es de resultado. De resultado. No me podrían llegar a judicializar por unas tentativas de lesiones, porque no existe. ¿Listo? En cambio, si yo tengo un plan criminal para asesinar a Chamorro, ya es diferente, cambia el escenario, porque ahí sí podría existir una tentativa de homicidio. Podríamos mirar. Claro, ¿qué toca mirar? Si es una tentativa acabada o inacabada. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? La tentativa acabada es que yo realicé todos los planes, yo realicé todo, llevé a su final el plan criminal, pero por algo externo a mi voluntad no se pudo consumir. Listo. Y la inacabada es que pues simplemente no la llevé a cabo por mi propia voluntad. Esteban, cuéntame. Pero antes de eso les quiero mostrar. Aquí, por ejemplo, aquí. No sé si ustedes alcanzan a ver. O les voy a tomar una foto y la mando al grupo. Por ejemplo, para que vayan conociendo cómo es la clasificación y todo. ¿Les parece? Listo, profe, sí. Perfecto. Profe, gracias. Profe, eso que usted nos está explicando que tienen que ver los delitos con el resultado, ¿eso tiene que ver con los vacíos de ley que existen en el código o no tiene nada que ver? Nada que ver. Lo que tú me estás diciendo de vacíos de ley se denominan tipos penales en blanco. Y los tipos penales en blanco es que son aquellos que requieren de un complemento normativo que pueda que no esté en la misma ley, sino en otra ley o en otra disposición, que necesitan de ese complemento normativo para su adecuación. Por ejemplo, el ejemplo que siempre traigo para este escenario es, recuerden, DMG. El fenómeno DMG se judicializó por captación masiva y habitual. Y uno va a mirar el tipo penal de captación masiva y habitual y va a encontrar el que capte dineros del público incurrirá en. Oye, ¿qué es captar dineros del público? Es que ustedes nunca le han pedido prestado plata a los compañeros, pues. Nunca le han pedido plata a unos amigos. Entonces me tienen que judicializar. No. Hay unas reglas. Y esas reglas nos remiten a uno al decreto 4334 del 2008, que dice, un momentico, usted tiene que captar de más de 20 personas, pero tiene unos requisitos. ¿Listo? Y toda esta situación, eso es lo que se denomina el tipo penal en blanco. Esteban, te escucho. Sí, profesor, gracias. Mi pregunta era que, digamos, hubo una riña en público y uno amenazó a otro de muerte, le dijo te voy a matar, etc. Y a los pocos días la otra persona muere y nadie sabe quién lo mató.
Ujú. Entonces, me gustaría saber si esa clasificación entraría en la inacabada. No, ¿Sabes por qué? no, porque simplemente lo que toca llegar a mirar es No, mira, si existe o no, tal vez una amenaza, pero hasta ahí llega. ¿Listo? Pero no una tentativa. Porque simple y llanamente yo le puedo decir en la riña hasta que se va a morir y lo voy a matar de 15 tiros. 15 tiros en el dedo gordo del pie. Lo va a matar. Pero finalmente no se adelantó ninguna situación que llegara a poner en contexto esta situación y llegar a esa conclusión de poder judicializar. Entonces, no es. Mi lady, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches, muy bien, gracias. ¿Todo en Profe, orden? tengo una duda, sí, tengo una duda en cuanto a, usted dice que no hay tentativa de lesiones. Quiero saber, ¿hay tentativa de hurto? El hurto tentado. Esto es una discusión muy clásica, muy debatida. Hay unos que dicen que no existe la tentativa de hurto. Dicen que Sí no. existe. Pero yo les pongo este escenario. Si yo me meto al banco, robo el banco y en mi huida me atrapa la policía, finalmente se consumó el hurto. Claro. Sí se consumó, No, pero porque se no alcanzó a consumó. culminarlo. No, Consumó, porque no no lo se culminó. consumó. No se consumó el delito tampoco. Pero se lo quitó, o sea, salió corriendo con ello. Pero el delito no No se lo consumó. consumó. No salió del banco. Fíjense que No, una vez, mi primer proceso penal en el consultorio jurídico de la universidad fue en Chía. El señor tenía su bicicleta, su medio de transporte, su bicicleta. Resulta, mis queridísimos amigos, que él está tomándose un café y llegó un chinito y se le montó en la cicla y arrancó en la cicla. Y acá viene un tema que hablábamos la vez pasada, creo que con Julián, que era la esfera del dominio de la víctima. ¿Cuándo podemos hablar de estos escenarios que se puede llegar a configurar un hurto? Cuando en realidad el bien sale de esa esfera, sale de la esfera de la víctima. En ese caso que les cuento, este viejito, por más que el otro se montó en la cicla, corría más que Usain Bolt y lo alcanzó y lo bajó. Y lo puso a disposición de las autoridades y fue procesado por un hurto tentado. ¿Sí? Entonces, desde esa corriente, yo me atrevo a decir que sí puede llegar a existir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, mis queridísimos amigos? Profe, discúlpeme, otra pregunta. ¿Está dentro del Código Penal? ¿Qué corazón? Claro, la tentativa está. Ah, ok. La tentativa, mira, quiero que tengas algo presente. No va a decir, el Código Penal nunca va a decir, oiga, es que usted cometió tentativa de homicidio y el artículo de tentativa de homicidio es tal. No. Resulta que todas las veces que existe o se configura la tentativa, nos tenemos que remitir al artículo 27 del Código Penal. Ahí está determinada la tentativa, que ya ahorita le vamos a hacer lectura. Voy a mandarles el hurto, estoy viendo que es el 239. Voy a mandarles la imagen del esquemático para que lo podamos observar. Miramos los ingredientes, ahí están ingredientes normativos, subjetivos. Acá. Hurto. Pero es bien interesante el tema, porque en realidad hay una discusión amplia al interior de la doctrina frente a ese particular. Listo. Ahí lo envié.
Bueno, muy interesante, puedes revisar el tomo. Sandrita, cuéntame. Doctor, su merced mandó el 116 a que dice lesiones con agentes químicos, el primero que envió. Sí. En la clasificación, cuando dice pluriofensivo, ¿es varias personas? Sí. Ah, ok. No, pluriofensivo que vulnera varios bienes jurídicos tutelados. Monofensivo, solo un bien jurídico tutelado. ¿Listo? Pero, por ejemplo, en ese varios bienes, ¿cuáles serían? Lo robó y lo mató. No, es que acá hablan sobre lesiones de agentes solo químicos. ¿Cómo es el artículo? ¿Cuál es que es? Y lo leemos. 116, el que envió primero, que dice lesiones con agentes químicos, ácidos, sustancias similares. Entonces, dentro de la clasificación de bajito, antes de elementos normativos, dice clasificaciones de resultado, de lesión, de conducta instantánea y pluriofensivo. Sí, listo. Entonces, dice el artículo, el que cause a otros daño en su cuerpo o en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente químico. Alcalis, dice, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, llega a tener ya la pena, ¿no? Mira, y el mismo tipo punible nos va a decir, si la deformidad afectara el rostro, la pena se aumentará en tanto. Fíjate que, aparte de las lesiones, bota el mismo ingrediente que, oiga, si usted quedó con esa jeta vuelta a nada, un momentico, le hace parte de otro bien jurídico tutelado. ¿Ustedes recuerdan cómo? El de Natalia Ponce creo que es, algo así, el caso de ella. Bueno, eso fue una lesión. Ese caso es muy interesante. Ustedes saben que la cantidad de... ¿qué les puedo decir? Es que se me fue. La cantidad de ese químico, por ejemplo, en el caso de Natalia, ácido, ¿no? Sí. Eso. La cantidad de ácido, mis queridísimos amigos, la cantidad de ácido puede llegar a destruir absolutamente todo. ¿Sí? Si yo echo mucho ácido, puedo llegar a ocasionar la muerte. O no puedo llegar a ocasionar la muerte. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso vendría siendo unas lesiones o vendría siendo una tentativa de homicidio? Una tentativa. Profe, ahí cabría... Profe, yo había escuchado que Tentativa según en la parte donde caiga. Cuando es un órgano. Inicialmente fue una tentativa. Levantemos la mano porque nos vamos a volver locos. Juan Guillermo. Lesiones personales. Lesiones. ¿Listo? Para ti son lesiones. Para José. José Alfredo. José Alfredo. No, sería un homicidio porque pues de todas maneras tú ya con agravantes, pues inicialmente quizá el autor del delito no hubiera querido, pero pues desde el momento en que fue quien lo realizó, sí. Posterior pues murió a causa de eso la persona, pues obviamente es un homicidio. Ya es un homicidio. Agravantes. Ok, sí es un homicidio, pero si la persona se salva de fallecer por la atención médica, ¿qué opinas? Evidentemente que ahí ya cambia la situación y sería unas lesiones personales, pero pues ahí ya está tipificado de otra forma el tema de los ácidos, pues también como las lesiones que dejo. Excelente, así es. Pero entonces lo que toca determinar es eso. Eso se maneja como una agravación punitiva. Jennifer, te escucho. Gracias, profe. No sé, de pronto si está equivocado. Bueno, la pregunta es, ¿en ese caso estaríamos frente a un concurso de delitos, teniendo en cuenta pues que quería hacer
obtener un resultado, pero obtuvo fue otro más grave? No. Concurso de delito, es que se me están adelantando mucho con la clase. Concurso de delito. Perdón. Profe, pero ahí sería preterintención. Si le quería causar algo y excedió la conducta, sería preterintención. Bueno, exactamente. Ahí, ¿cuál es el problema tan grave de la preterintención en ese tipo de casos? Resulta que para esas situaciones en particular, demostrar cuál era la intencionalidad de la gente es muy difícil. Muy difícil. Chamorro, te escucho. Buenas noches, doctor. Yo pienso que dependería de la cantidad de ácido, la calidad de ácido y el resultado obtenido. Es decir, no es lo mismo tirarle una copita de ácido a tirarle una botella. Exactamente. O tirar ácido de batería a tirar ácido industrial. Exacto. Y si la quemadura es tan grave que puede ocasionar pérdida total del tejido o riesgo a la vida, pues dependería de esos ingredientes para saber si es una lesión, una tentativa o algo, o un tipo, mejor dicho, para conocer el tipo criminal. Sí, perfecto. Pero sí es totalmente cierto. Esas vendrían siendo las circunstancias con las cuales podríamos medianamente revisar, pero inclusive, viejo Chamorro, hay un tema ahí muy importante y es el siguiente. El ingrediente que yo les acabo de decir, si la persona pudo haber tenido en riesgo la vida y se salva por la intervención médica, compadre, nada que hacer. Se va por tentativa, ¿listo? Franklin. Profe, pues yo en el momento sería un delito de lesiones, pero como decía el compañero, la compañera, en concurso, porque también puede entrar ahí el intento de homicidio o la tentativa, como dijo usted. No. Son excluyentes entre sí. Son excluyentes. Pero ya entraría en concurso. No habría con concurso. Los próximos delitos, porque podría llegar a ¿qué? Hasta morir la persona. Pero como usted dice que de pronto se salvó, pues entonces ya habría una tentativa, ¿no? Exactamente, sería por tentativa, no de lesiones. ¿Sí? No, por eso, profe. En el principio serían lesiones. Pero como le digo, en concurso, si de pronto dice usted, se llega a salvar a la persona, ya entraría a ser tentativa. Tentativa, no, pero no por concurso. No por concurso. Es que, a ver, se coge el bien jurídico tutelado de mayor identidad, ¿sí? Y ese bien jurídico tutelado de mayor identidad es la vida. Entonces, ese es el que va a descartar ya las lesiones. ¿Listo? Porque si nosotros nos ponemos a ver, cuando alguien le pone una puñalada en el otro al corazón, pues en realidad existen unas lesiones y finalmente la muerte. Y entonces tendría que judicializarse por las dos. No, pero eso lo vamos a manejar. Bueno, expliquémoslo una vez así en un paréntesis rápido. Resulta, mis queridísimos amigos, que... ¿Me escuchan? Veo la pantalla trabada. Sí, profe. ¿Listo? Sí, señor, lo escuchamos. Ahí está en línea. Que hay unos delitos medios y unos delitos fines. Es que bueno, todo esto lo van a ver es en teoría, inclusive los concursos y todo lo van a ver es en el siguiente curso, que es ya donde ustedes van a ver los tipos penales, la aplicación de los mismos y demás. Nosotros estamos viendo ese esqueleto, pero sin embargo, llévense esto. Si nosotros nos ponemos a observar, hay unos delitos medios y unos delitos fines, ¿cierto? Y eso se llama la teoría de subsunción de conductas punibles. Subsunción de conductas punibles. ¿Qué quiere decir esa teoría? Esa teoría nos dice, venga un momento, resulta que hay un tipo que quiere entrar a una casa a robarse un jarrón. El tipo, para ingresar a la casa, rompe un ventanal, entra a la casa, se roba el jarrón y huye. ¿Qué delitos podemos encontrar ahí? Violación de domicilio. Hurto. Violación a bien ajeno. Daño en bien ajeno. Daño en bien ajeno. Hurto. Y hurto. Violación de habitación ajena. Calificado. Eso vendría siendo el concurso, mis queridísimos amigos. Pero, bajo la teoría de subsunción de conductas punibles, fíjense que
El delito medio fue el daño en bien ajeno. Este fue el vehículo para llegar a la consumación, que era el hurto. Eso es así. Entonces, bajo esa teoría, si nosotros nos ponemos a observar, podemos llegar a decantar varias cosas. Por ejemplo, yo sustraigo una persona, la retengo. Eso a simple vista es un secuestro. Pero resulta que es que la retengo para llevarla a un peladero porque la voy a matar allá. Respondes por el homicidio. ¿Sí? No respondería por el homicidio en concurso con el secuestro. Eso es lo que es la teoría de subsunción de conductas punibles. Tomemos café, Hermes, ya ahorita continuamos, ¿listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, profe, gracias. Gracias. Bien. Ah, no, no, sí, está vigente, está vigente.
bella sea Manny. Orgullosa y de gañón. Mis muchachos, ¿estamos? Hola, profesor. Buenas noches. Sí, Profe, sí, señor. señor. Sí, señor. Sí, profe, Sí, gracias. señor, profe. Sí, profe. Bueno, ¿en qué íbamos, mis queridísimos amigos? De los delitos medios, profe. Ah, listo. Entonces, esa La teoría, subsunción. exactamente, a veces opera y a veces no opera. Hay operarios judiciales que le dan credibilidad, otros no, pero sí tiene una gran relevancia y tiene una gran importancia, porque en realidad ustedes han visto que a veces judicializan personas y lo judicializan con muchísimos delitos. Y si nosotros nos ponemos a observar, vendrían siendo muchos excluyentes entre sí y otros subsumidos por la otra situación. Por ejemplo, cuando nosotros observamos si la persona tiene una finalidad, por ejemplo, de un incremento patrimonial,
nosotros vamos a ver que en el incremento patrimonial, para llegar a ello, se va a presentar un hurto. Listo. Se presenta el hurto. Pero el ladrón, al momento de ir a atracar a su víctima, en este caso una mujer, empieza a esculcarla. Para esculcarla tiene que generar tocamientos. Y entonces nosotros vendríamos a determinar esos tocamientos son susceptibles también de ser penados. Y acá es la discusión más fuerte que tenemos que entrar a debatir. Ojo, el tipo obró con un dolo de hurtar, no con un dolo de satisfacer una necesidad libidinosa, por ejemplo. ¿Sí? Y eso sí va a tener una gran relevancia. Todas estas situaciones las tenemos que analizar en particular. Hay muchos casos, muchos ejemplos que en la práctica se pueden llegar a dar. Hermes, te quiero escuchar. Profe, en cuanto a lo que decía lo último, esos tocamientos sí pueden ser obrados por dos situaciones. Se puede dar los actos sexuales o se puede dar las injurias por vías de hecho. Puede Claro, ser. pero cuando yo tengo el animus, ojo, cuando yo tengo un dolo de los tocamientos, pero fíjense que los tocamientos pueden llegar a realizar simplemente para hacer una requisa con la finalidad de hurtar. Eso es lo que tenemos que llegar a... Entiendo. Y en cuanto al otro ejemplo que su merced daba de que si eran lesiones o tentativa, para mí es tentativa de homicidio, por dos motivos. Uno, hay que mirar que se está afectando el órgano vital. Y otra situación, que esto sí quiero dejarlo muy en claro, y esto hay bastantes, siempre se deja como enmarcado eso en los dictámenes por parte de medicina legal. ¿En qué situación? Y quiero dejar recalcada esta frase. Si estuvo en riesgo la vida de la persona y de no haber recibido atención oportuna, hubiera estado en peligro la vida. Eso es bastante importante ahí para Muy poder importante, y medicina legal a veces sale con esas pendejadas que no comparto. Exacto, sí, Porque a veces... Porque yo tengo una herida de consideración que puede llegar a infectar, si no la cuido, puede llegar a generar una consecuencia que puede culminar con mi vida. Y obviamente ahí también se mira mucho los días de incapacidad, si superó más de los 30 días. Y en cuanto al otro ejemplo que su merced daba, que es la tentativa del hurto, claro que sea la tentativa del hurto. Yo trabajo para la fiscalía y todos los días llegan esos casos. Entonces, se puede divinamente judicializar. Exactamente. Gracias, mi hermano. Daniela, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Daniela Alejandra. Hola, profesor, muy buenas noches. En cuanto al caso del ataque con ácido, yo pensaría que eso depende. Depende de lo que nos comentaba el antiguo compañero, de qué tipo de ácido utiliza, todo eso. Y pues lo que dictamina el informe de medicina legal, que ellos es ahí donde ellos dicen si este ácido afectó algún órgano vital, y es ahí donde se puede tipificar, bueno, puede empezar así por lesiones, o ya se puede tipificar la tentativa de homicidio si afectó un órgano vital. Perfecto, ¿vale? Y eso es muy cierto. Nosotros, desde luego, para poder enmarcar cualquier conducta y más de estos tipos, nos toca acudir a esos criterios auxiliares que vienen siendo, como medicina legal, la criminología, la criminalística. La criminología como ciencia y la criminalística como práctica. Y allá tenemos que observar que eso es un apoyo necesariamente establecido para el sistema penal acusatorio. Porque no solo para este tipo de situaciones medicina legal opera, para muchísimas cosas más. Jessica, te escucho. Hola, profe, buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, en el caso del ácido, pues ya lo que dijeron mis compañeros anteriores, ¿me escuchan? Sí. Profe, pensé que no me estaban escuchando. Bueno, en cuanto a lo que ya habían dicho mis compañeros, que
pues depende la cantidad, también puede ser la calidad del ácido, la intención que tenga la persona. Ahí también podría mirarse el conocimiento, digamos, pues yo no sabía que una persona podía morir por el tema del ácido, ¿sí? O sea, yo tenía, bueno, lo que medio sabía era como tal de hacer el daño. La cantidad puede llegar sí, a producirse la muerte. Entonces, en ese caso, también se puede mirar el conocimiento que tenía la persona antes de hacer la conducta. Sí, pues esto es una tendencia que últimamente está haciendo eco. ¿Alguien iba a hablar? ¿O es mi internet que está fallando? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí lo escuchamos bien, profesor. Sí, doctor, sí se lo escucha Hay, bien. hay una tendencia desde la criminología que está buscando esclarecer una situación muy particular y es los conocimientos de las personas para el momento de la comisión de la conducta. Yo tuve un caso donde existió una riña y mi cliente rompió una botella y rompió tejido cerca de la vena. Romeito, ¿qué tienes, Ala? Entonces, estaban diciendo, no, mi cliente no, a mi cliente le rompieron el cuello. La fiscalía basó su teoría en que quien ocasionó las lesiones era un médico. Muy importante la situación. Pero vuelvo al mismo juego. Oiga, nosotros estamos en un derecho penal de acto, no de autor. Todas esas situaciones sí pueden llegar a converger al interior de un proceso penal. Claro que las podemos desarrollar, claro que las podemos identificar, claro que las podemos tener, obviamente. Pero aquí sí hay algo bien interesante y es, no se puede judicializar solo por ese hecho. Y no puede tener una grandiosa relevancia ese hecho. Así pueden cohabitar muchísimas casuísticas que nosotros podemos encontrar donde se mira la personalidad. Y en realidad Profe, nosotros, dime. o sea, en este caso prevalecería la cantidad, la calidad, más que el conocimiento, ¿sí? Digamos. Exactamente, exactamente. Ah, ok, profe. Acuérdate muy bien de los hechos Sí, indicadores y los hechos jurídicamente relevantes. ¿Listo? listo, profe, gracias. Bien interesante el tema. Gracias. Juancho, te escucho. Profe, muy buenas noches. Yo tenía dos preguntas, profe. O sea que, según lo que entendí, cuando se habla de un concurso es cuando hay varios hechos punibles en el delito. No, el delito es uno, ¿cierto? Cada Sí. delito es independiente. Pero es que, bueno, los concursos resulta, pase, acontece, al interior del derecho penal hay concursos que son concursos de personas o concursos de conductas punibles. Concursos de personas, nosotros que vamos a poder decantar, que están los coautores, que son varios autores de la conducta, podemos ver los autores, ahí en los autores podemos ver autor directo, que es quien realiza directamente mm, el accionar, pues, o el actuar. Está el coautor, que para ser coautor requerimos un acuerdo de voluntades antes de, y quiere decir en ese caso que participan mínimo 2 personas para la consecución de la conducta. Viene en esa categoría todavía de autores, está el determinador, que es el dueño de la idea criminal, es el que crea el plan criminal. Y finalmente están el partícipe, que viene siendo el cómplice, que presta una ayuda, pero esa ayuda no es esencial, indispensable y demás. ¿Qué puedo yo observar? En esos partícipes está determinador y cómplice, para tener claridad, para que no nos enredemos. Partícipes son determinador y cómplice. Si nosotros observamos la conducta, vamos a llegar a encontrar, a identificar lo siguiente. El determinador normalmente no participa directamente en la conducta de los hechos, porque si participa
directamente en la conducta de los hechos, es un coautor. ¿Listo? Ahora, y el cómplice participa, pero no directamente en la comisión de los hechos. Pues bien, ahora. La segunda era, siempre que se habla de un hurto, tentativa de hurto, es cuando se recuperó el bien, pero cuando el bien se hurta y se recupera no en el acto, sino después de que, o sea, días después o bueno, un tiempo Ahí ya después. opera el hurto. Ok. Acuérdate Vale. de la esfera del dominio. Muchas gracias, doctor. Y bueno, y lo de el concurso de conductas punibles es cuando en una situación fáctica convergen varios delitos, varias conductas. Bueno, es que hay diferentes tipos de concurso, pero es que todavía no se los quiero explicar porque se mete en una enredada la berraca, ¿sí? Hay homogéneo, heterogéneo, simultáneo, sucesivo, entonces yo eso lo quiero manejar, pues en realidad no corresponde a esta clase, pero es lo que yo les quiero dejar de último de pastelito para que lleguen a la clase siguiente como un poco más organizados. Pero doctor, una pregunta, cuando usted dice que hay varios delitos, no sé, el juez pondera cuál es el más grave para dejarlo como, mira, como el mayor y el resto los otros delitos. Sí. ¿Es una ponderación? Es exactamente, Sandrita, lo que tú estás diciendo, te refieres a la pena, ¿no? Mira, el Sí, juez, señor, en la pena. El juez tiene que coger el tipo penal de mayor relevancia. Es el de mayor relevancia y los otros son otros tantos. ¿Sí? Por ejemplo, para dosificar una pena, la persona acepta cargos en un homicidio, no me acuerdo si parte de 18 años, no me acuerdo. Entonces, tiene homicidio y porte ilegal de armas, y el porte, digamos que parte de 6. Listo, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que la persona se le va a dar hasta el 50% del primer delito, del más importante, el de mayor relevancia, es decir, el homicidio. Entonces se parte por la mitad esa y se suma un otro tanto. Por ejemplo, claro está que eso tiene un poquito más de ciencia, la dosificación punitiva, pero simplemente es para el ejemplo, ¿vale? Jennifer, te escucho. Gracias, profe. Pues realmente iba a preguntar, creo que algo parecido a lo de Sandra. Cuando estamos en frente de un concurso, así sean dos tipos de delitos distintos, la pena siempre va a ser, siempre se va a unificar, digámoslo así. Sí, siempre va a haber solo una pena. No vamos a tener penas diferentes por la cantidad de delitos, no. Siempre es una. Así sean dos tipos de delitos distintos, por ejemplo, como el ejemplo que usted nos colocaba, que quiero hurtar a una persona, pero termino, no sé, un ejemplo en un acceso carnal violento. Exactamente. ¿Sí? Así es. Siempre es una pena. Siempre, ¿qué es lo que vamos a juiciar? Por el derecho que más se vulnere, o sea, digamos el delito más grave. Es el que se va a tomar de base para la pena. Pero igual por los otros delitos, ¿se le suman? Se le suma, exactamente. Ok, listo. Se suman, pero en una proporción obviamente muy disminuida. ¿Listo? Eso sería la dosificación de la pena. Dosificación de la pena. Ok, listo. Lo van a ver en procesal. ¿Vale? Listo, profe, qué pena. Jenny, gracias. Te escucho. Buenas noches, profesor. Profesor, en el caso de Natalia Ponce de León, para mí sería tentativa de homicidio y lesiones personales. O porque pues intentó efectivamente, es que el agresor creo que fue 1 litro de ácido que prácticamente le arrojó sobre de ácido, no me acuerdo qué ácido era, y le quemó casi el 40% de su cuerpo. Ok, mira. Entonces, para mí cabrían los 2 delitos. E incluso creo que, bueno, sí, es que, y además creo que hay como una ley, Natalia Ponce de León, que endurece el tema de las personas víctimas de ácido, y ahí creo que en esa ley excluyen el delito como de lesiones personales, algo así. Sí. Eso, en caso de que exista ese delito, ya no los pueden, ¿cómo se dice? Imputar por esos delitos, Así es. por lesiones personales. Mira, Denisilla, quiero que comprendas una cosa.
Si nosotros observamos para que exista una tentativa de homicidio, necesariamente tiene que existir una lesión. Necesariamente. Entonces, ahí ya intrínsecamente están las lesiones decantadas. Lo que va a hacer es que excluye el tipo penal de lesiones, que además, entre otras vainas, es muy mínimo, ¿sí? En comparación con la tentativa de homicidio. Y ahí ya esa es la situación que viene a prevalecer. Como son lesiones, solo que en un mayor grado, que casi ponen o pusieron en riesgo la vida, ya ahí puede llegar a ostentar la calidad solo de tentativa de homicidio y se excluye el resto. ¿Listo? Ok, gracias. Vale. Hermes, te escucho. Profe, una pregunta. ¿Cómo se da esa calificación de los delitos? Del más grave o el ejemplo que usted daba, por ejemplo, el del porte y el del homicidio. Pues bueno, uno rápidamente las coge, uy, no, yo me voy por el homicidio porque pues el bien jurídico tutelado, que es la vida y una cosa, pues sería más grave el homicidio. Pero ¿cómo se da esa calificación? En que no sea el homicidio, sino sea un estupefaciente y una falsedad en documento, o un porte y un Es sencillo. estupefaciente, o cosas así. Es sencillo. Por el quantum punitivo. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdate el pedazo. El que matara a otro incurrirá en prisión de 18 a 30 años. El quantum punitivo es el mínimo de la pena y el máximo de la pena. ¿Sí? El que tenga el mínimo de la pena de mayor valor es el delito base. ¿Qué pasa? Que hay oportunidades, mis queridísimos amigos, que convergen delitos que tienen exactamente la misma pena. Esto pasa mucho en delitos contra la administración pública. Tienen la misma pena. Entonces uno dice, oiga, ¿cuál cojo primero? Y ahí en ese escenario, entonces, ¿qué vamos a hacer? El que sea más gravoso. ¿Sí? El que sea más gravoso para los hechos. El que tenga un nivel de dolo más alto. El que tenga una participación mucho más alta. O simplemente el que se le dé la gana. No hay ningún problema. ¿Listo? ¿Vale? Listo, profe, gracias. Mayerly, te escucho. Profe, buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a lo del ataque de ácidos. Por ejemplo, Natalia Ponce, pues ella, ahí, gracias a Dios, la Corte, pues le aprobó la ley, Natalia Ponce, pero, profe, a esas mujeres que son atacadas por ácido, si el atacante no tiene con qué pagar, esa mujer, pues obviamente, pues va a quedar desfigurada ya de por vida. O a menos de que alguien le diga, yo le hago la cirugía, ¿no? Pero esa mujer, ¿alguien la indemniza? ¿Alguien le paga, digamos, algo? Maye, acuérdate cuando hablamos de los fines de la pena, el primer escenario del fin de la pena es, sin lugar a duda, restablecerle al Estado más que a las víctimas. Sin embargo, en esos tipos penales en los cuales no hay con qué, simple y llanamente la justicia puede llegar a ser con la verdad, la justicia, pero no reparación. ¿Sí? Los pilares de la justicia son verdad, justicia, reparación y no repetición. La verdad se va a saber al interior del proceso. La justicia se materializa con una condena. La reparación, ese es el escenario. Pero fíjate que aquí hay una situación bien interesante y es en los punibles, cuando hay un incremento patrimonial, se exige la reparación. Si la persona es hallada responsable en juicio oral y no repara, las consecuencias son más graves. Si la persona quiere acceder a un beneficio de aceptar cargos, realizar un preacuerdo o similar, tiene que devolver dineros, sí o sí, no indemnizar, sino devolver lo hurtado, lo apropiado, el incremento patrimonial en general. Eso según el artículo 349 del Código Procedimiento Penal. Y para ello existe un respaldo jurisprudencial, una sentencia que es muy importante, es la sentencia de los hermanos Nule. Ahí esos tipos fueron a aceptar cargos y se les dijo, un momentico, sí, tienen derecho a rebaja, pero sí o sí, si devuelven el dinero. Y obviamente esos manes que iban a devolver. Ustedes vieran las devoluciones después en las colaboraciones, entregando cocedoras, escobas, escritorios, bueno, eso entre muchas cosas más
que en realidad pues no se justifican con la realidad de la situación fáctica, es decir, los hechos. Juan Guillermo, te escucho. Profe, por ejemplo, las penas en Ley 30 son muy similares a las de homicidio, pues como para castigar más el delito, o ¿por qué será? Sí, pues en realidad lo del quantum punitivo simplemente es voluntad legisladora, ¿sí? Y sobre ese presupuesto nos toca trabajar, que porque a una, eso es lo que esté de moda, de verdad, porque incrementan penas es lo que esté de moda. Eso no, o sea, por ejemplo, ustedes cuando van a ver un irrespeto a cadáveres que tenga un aumento punitivo, no va a existir, porque simplemente eso nunca suena. Simplemente no da votos, mi queridísimo compadre. Sandrita, te escucho. Doctor, en la ley que se manifestaba de la de Natalia Ponce de León, el cambio fue un tema sabemos que es el tema de feminicidio y el tema de maltrato contra la violencia contra la mujer. El cambio fue un tema de como más dura la pena, el aumento en la dosificación de la pena. Pero tengo una pregunta, si el hecho fue antes de esa ley, ¿sí? Y le dieron, no sé, le dieron al tipo, un ejemplo, 5 años, pero yo quiero que se pueda, como listo, como salió esa ley, ahora la ley es más dura, para que le pongan, para que le dosifiquen la pena, para que se haga más dura, ¿no? Ya si fue antes de esa ley, chao. Se le dieron 5, y así haya sido la misma violencia, de pronto que le haya quemado también, no. Exactamente. Ay, no. De hecho, Sandrita, ahí al interior del proceso penal existe el principio de favorabilidad. Y lo que indica el principio de favorabilidad es que antes debería aplicarse la ley más benévola para el procesado, ¿sí? Entonces, sería contradictorio. Si simplemente nosotros nunca hacemos eso de, acá nunca vamos a ver que apliquen favorabilidad, porque en realidad no lo hacen. No lo hacen. Porque en realidad no tendría ningún sentido los incrementos punitivos, cuando extienden los tipos penales, van un poquito más allá, quieren judicializar más, quieren castigar más fuerte, simplemente castigan más fuerte y punto. No va a tener ninguna, no he visto el primer fallo, no ha pasado por mis manos, pues no he participado en el primer proceso que se pueda llegar a decir esa situación que tenga una operancia. Sí, por ejemplo, la favorabilidad la hemos aplicado en un punto y es, resulta, mis queridísimos amigos, que en tratándose de delitos, por ejemplo, de homicidio en accidente de tránsito, resulta que en la ley 906 del 2004, es decir, el Código de Procedimiento Penal actual, mis queridísimos amigos, resulta que ahí en esa ley no permite la preclusión de la investigación por indemnización integral de las víctimas. Entonces, la Corte Suprema de Justicia en una providencia enmarca por principio de favorabilidad, rescata un artículo de la ley 600 del 2000, el sistema anterior procesal, lo trae todavía a relucir y le da viabilidad porque allá sí se permitía una preclusión por indemnización y lo están aplicando en ese escenario, sí. Pero fíjense que son en cosas, pues en realidad, cosas menores, porque pues si claramente un homicidio, sea homicidio en accidente de tránsito, le duele a uno el ser querido falleció o lo que sea, como lo quieran ver, pero no es igual de salvaje a un homicidio doloso, ¿sí? Uno comprende que a veces hay accidentes que simplemente se salieron de control por X o y pues el destino está entrando un juego ahí. Daniela, te escucho. Ay, hola, profesor, pensé que ya había bajado la mano, pero bueno, es que me surgía una duda, pero ya la aclaré. Digamos, en cuanto el caso de la mujer que es atacada con ácido, si el exnovio que frecuentemente la amenazó, la agredió física y psicológicamente, es el que realiza este acto, ¿eso se podría ver como tentativa de feminicidio? Pero es que toca mirar muchos ingredientes ahí, pero en principio sí, ¿sí? En principio sí, pero toca mirar muchas cosas ahí. Toca mirar. ¿Cómo cuáles cosas? Lo que te decía de dónde aplica dónde aplica el ácido, qué ácido era, porque en realidad hay a veces ácidos que no van a generar
ninguna, ¿cómo lo digo? Pues la afectación no va a ser tan grave, ¿sí? Todas estas situaciones toca convergerlas, valorarlas, identificarlas. Eso sí es bien indispensable identificarlas, ¿vale? Es bien interesante. Y Jenny, te escucho. No, profesor, Gracias, hacer profe. como Qué una pena otra vez yo. aclaración que la ley de creo que la 1773 2016, perdón, es la de Natalia Ponce de León y estaba encaminada no solo a las víctimas porque sean mujeres, sino también para hombres y mujeres. Y la ley de feminicidio que pues se hizo como en honor a Rosalvira Celis, es en la que se crea como el feminicidio. ¿No? Así es. Totalmente objetivo tú. Jenny, ahora, Jennifer. Sí, ahora sí. Profe, una pregunta. ¿Por qué siempre que se estipula la pena en los códigos aparece, digamos, la multa económica si no es para la reparación de víctimas? No, eso es una retribución al Estado por poner a andar el aparato judicial. Por el infractor tener que haber puesto a trabajar al Estado. Eso es una cosa chistosa, pero sí es. ¿Listo? O sea, nunca es para reparar a la víctima, ¿sí? No, la multa no es O sea, para. eso sería una pretensión aparte dentro del proceso. Ah, ok. Exactamente. Pero sí sirve para que puedan salir con permisos de 72 horas, que puedan tener un subrogado penal, que puedan llegar a acceder a una detención domiciliaria, bueno, bla, bla, bla. Pero esos temitas. Pero siempre que hay una pena, ahí existe una multa económica, ¿sí? Una multa pecuniaria. Sí, siempre. Ok, perfecto. Gracias. Pues sí, mis queridísimos amigos. Entonces, eso era el iter criminis, indispensable, pero cierro con esta pregunta. ¿El iter criminis puede operar en conductas culposas? ¿Quién se atreve? Profe, ¿cómo es la pregunta? Creería que, pues es que hay una intención, y hay una idea, pero se va más allá. Yo creería que no. Yo también digo que no. Como la mitad y la mitad. No. Yo creería que no, se da. simplemente porque en el intercriminis existe el dolo, mientras que pues en la culpa pero igual no sí lo hubo una existe. idea, hubo la idea de... Claro, Andresito, mira. Claro, existe, pero no tiene todos los elementos. Exactamente, ahí ese es el punto. Que para operar el iter criminis toca sí o sí decantar el dolo. ¿Sí? Cuando nosotros observamos los generadores de la culpa, que es impericia, imprudencia o negligencia, si nosotros observamos esos operadores, nosotros llegamos a decir, en ninguno está la planeación. Porque es que en realidad la culpa viene a generarse casi que, como por decirlo exageradamente, fuera un caso fortuito, ¿sí? O de fuerza mayor, por ejemplo. No propiamente dicho y no llegando al extremo de la connotación de cada uno de estos dos escenarios, pero sí es algo imprevisto, que es la línea media. Imprevisto. Claro, que puede llegar a existir otro tipo de conductas un poco más decantadas. Juan Guillermo haciéndole cocos. Pueden llegar a existir otro tipo de conductas más decantadas, pero que lo vamos a ver bien interesantes el día de mañana. Mañana jueves, ¿no? El día de mañana vamos a mirar y vamos a empezar a tocar el tema de moda también, que es el tema de el tipo penal de violación de medida sanitaria, por ejemplo. ¿Por qué viene a operar ese tipo penal? ¿Y cómo puede llegar a existir un intercriminis allí, sí o no? ¿Listo? Entonces, si quieren se van documentando, vayan mirando, por ahí salí en los medios hablando sobre ese tema. Dios los bendiga, nos vemos mañana, por favor, juiciosos. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe. Dios te bendiga. Profe, muchas gracias. Hasta mañana. Doctor, muchas gracias.
Un abrazo fuerte para todos. Buenas noches.